Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. Vamos a estudiar a continuación el tema de memoria stack y heap en Java. ¿Están listos? Vamos. Memoria stack y heap en Java. Como en muchos lenguajes de programación, la memoria RAM, Random Access Memory, se utiliza para almacenar la información de nuestro programa mientras éste se ejecuta. Java ejecuta un proceso y a su vez internamente existen dos clasificaciones para almacenar los valores de nuestros programas, conocidos como memoria stack y memoria heap. La memoria stack se utiliza para almacenar las variables locales y también las llamadas de funciones en Java. Las variables almacenadas en este espacio de memoria normalmente tienen un periodo de vida corto, únicamente mientras termina la función o método en el que se están ejecutando. En cambio, la memoria heap se utiliza para almacenar los objetos Java, incluyendo sus atributos. Los objetos almacenados en este espacio de memoria normalmente tienen un tiempo de duración más prolongado. Esto quiere decir que las variables que creamos no almacenan el objeto en sí mismo, sino solo guardan la referencia del objeto. En la figura podemos observar que la referencia del objeto, que es representada por un hexadecimal, por ejemplo, el valor 0x333, contiene la dirección de memoria donde está almacenado este objeto. Y por lo tanto, la variable local P1 almacena únicamente esta referencia de memoria. Así que la variable local P1 únicamente almacena la dirección de memoria donde está almacenado, donde fue creado este objeto. Y por otro lado, por ejemplo, una variable de tipo primitivo almacena directamente el valor donde está creada esta variable. Entender esto es muy importante para temas como la recolección de objetos en Java, debido a que el recolector de basura únicamente podrá eliminar los objetos que no estén siendo apuntados por ninguna variable. Es decir, que este objeto que se ha creado de tipo persona, como está siendo apuntado o referenciado por la variable P1, este objeto no puede ser eliminado por el recolector de basura. Sin embargo, si aquí pusiéramos esta variable P1 igual a null, es decir, que no tiene ninguna referencia de ningún objeto, se rompería este link, esta referencia, y por lo tanto, al no tener ninguna otra variable que apunte a este objeto persona, este objeto es candidato a eliminarse de la memoria. En este caso, la memoria heap, que es donde se almacenan los objetos en Java. De esta manera, el recolector de basura Garbage Collector puede buscar aquellos objetos en la memoria heap que ya no estén siendo referenciados por ninguna otra variable, y finalmente liberar el espacio en memoria que ocupaba dicho objeto. Con esto podemos agregar otra importante distinción entre clase y objeto. Una clase define un tipo para ser posteriormente instanciado, es decir, con el objeto de crear objetos. Esto quiere decir que un objeto ocupa un espacio real en memoria, y son los objetos los que utilizaremos en la mayoría de nuestros programas para enviar y recibir mensajes mediante el uso de sus métodos. Asignando referencias en memoria. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, en Java una variable de tipo object únicamente almacena una referencia a los objetos que son creados. Por lo que podemos revisar el siguiente código en el cual estamos creando una variable P1, la cual está apuntando a una referencia de un objeto que se está creando de tipo persona. Pero esta misma referencia, por ejemplo, si tuviera el valor de 0333, cualquier valor de memoria, este mismo valor lo podemos asignar a otra variable también, por ejemplo en este caso, de tipo persona. En este caso una variable llamada P2. De esta manera ambas variables estarían apuntando al mismo objeto que se ha creado en este momento. Veamos cómo se ve esta figura. De esta manera estamos creando un objeto de tipo persona. De esta manera la variable P1 almacena una referencia al objeto creado de tipo persona, pero también en la siguiente línea de código la variable creada P2
también se le asigna la misma referencia y por lo tanto existen dos variables, P1 y P2, que apuntan al mismo objeto. Así que ambas variables apuntan al mismo objeto. Y cualquier cambio que hiciéramos con una variable lo vería reflejado en automático también la otra variable, debido a que lo que se modifica es el objeto y no la referencia que almacena la variable en sí misma. Por lo tanto, ahora son dos variables las que están apuntando al mismo objeto. Es decir, que ambas variables podrán acceder a lo que el objeto permita según la clase definida. Por ejemplo, sus atributos o métodos que haya definido. Es importante observar que no se está creando un segundo objeto, ya que solamente hay una llamada de la palabra new, y por lo tanto solo hay un objeto creado. Lo que almacena la variable P2 es solo el valor de la referencia en memoria del objeto persona creado. Cada vez que utilicemos la palabra new, recibiremos una nueva referencia de memoria. Es importante notar esto, ya que hasta este momento es que se creará un nuevo objeto y no antes. Si tuviéramos una línea como la que sigue, P1 igual a null, entonces se perdería esta referencia y aquí se almacenaría el valor de null en esta variable. Y por lo tanto, solamente la variable P2 mantendría el acceso al objeto persona. Pero la variable P1 ya no podría acceder a los atributos o métodos del objeto creado. Sin embargo, hasta este momento, debido a que existe una variable, en este caso la variable P2, que todavía apunta a este objeto, el recolector de basura no puede eliminar este objeto persona creado en la línea 1. Así que, aunque eliminemos esta referencia del objeto persona, existe todavía una variable que sigue apuntando a este objeto. Pero si tuviéramos la siguiente línea ahora, P2 igual a null, entonces ahora sí, tanto la variable P1 como la variable P2 ya no estarían apuntando al objeto persona. Y por lo tanto, al romperse las referencias a este objeto, entonces ahora sí, este objeto es un candidato para eliminarse por el recolector de basura de la memoria heap. Así que un objeto es candidato a eliminarse de la memoria hasta que ninguna variable esté apuntando a dicho objeto, es decir, que ninguna variable contenga su referencia. El proceso de recolección de basura es un proceso que demanda muchos recursos, por lo que llamar al método system.gc, que significa garbage collector, no garantiza que se ejecute el recolector de basura. Sin embargo, con la llamada a esta función le estamos indicando a Java que en cuanto sea posible ejecute el recolector y por tanto elimine los objetos de memoria que ya no están siendo utilizados. Es decir, que ya no exista ninguna variable apuntando a estos objetos. No hay ejercicio para esta lección, sin embargo, utilizaremos estos conceptos a lo largo del curso y en los siguientes temas.